Feliz sábado. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. ¿Puedo mover esto? Los que me conocen saben que yo soy un poquito nervioso y cuando tengo muchas cosas cerca me incomodan, yo me muevo bastante, así que le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar con ustedes aquí en esta mañana y poder exponer la palabra del Señor. Es un privilegio siempre que podemos pararnos aquí al frente para hablar sobre la Sagrada Biblia, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Y mientras estaba pensando y pidiendo al Señor que inspirara mi mente para esta mañana, el Señor me dio un tema sobre una historia bíblica que muy pocas veces nosotros utilizamos. Así como el libro de Oseas, muy pocas veces nosotros lo leemos, ¿verdad? Porque son libros pequeños y que son difíciles de encontrar, como nos pasó ahorita, ¿verdad? Pero muchas veces lo brincamos o se nos olvidan, pero en ellos hay una bendición especial para nosotros, porque fue inspirado de la misma manera por nuestro Dios, ¿verdad que sí? Y estudiando el libro de Oseas me llevó a otra historia de la cual vamos a hablar hoy, que igualmente muy pocas veces nosotros leemos. O si las leemos, las pasamos por alto. ¿Por qué? Porque o se menciona una sola vez en la Biblia, o es un versículo que aparenta no tener mucha relevancia, pero es muy profundo cuando vamos a él y vemos que nuestro Dios puso allí esa historia, ese suceso, para que nosotros aprendiéramos algo. Y hay la historia de un hombre llamado Simón de Cirene. ¿Cuántos han escuchado la historia de Simón? De hecho, está narrada en un solo verso. La Biblia nos cuenta de Simón solamente que estaba allí, ¿para qué? Le pusieron a él la cruz de Jesús para que la llevara allí al monte, porque Jesús no podía cargar su cruz. Y luego de eso la Biblia no vuelve a mencionar nunca más a Simón. Y yo, basado en estas dos porciones, Oseas 11:4 y el texto de la historia de Simón, que lo encontramos en Mateo 16:24, Dios me dio este tema llamado La cruz te alcanzará. La cruz te alcanzará. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos más pequeños nos encantaba correr? Todos. Todavía podemos correr, algunos sí podemos un poquito, algunos un poquito más lentos, ¿verdad? Especialmente si te criaste en un área donde había mucho campo, ¿verdad? ¿Cómo? Donde yo me crié en ciudad, allá en Trujillo Alto, una parte en el campo, pero gran parte de mi vida pues viví en un área donde no había mucho para correr. Y pues yo usaba más la bicicleta, salía escondida, sin que mis papás se dieran cuenta en verano, y me iba a correr por la carretera en bicicleta. Ellos después se molestaban conmigo y me castigaban, pero yo tenía en mi mente la filosofía, a lo mejor pedir perdón que permiso, porque si pido permiso no me van a dejar salir. Y todos los que tenemos hijos y nietos sabemos que hay una regla básica cuando los niños están corriendo o jugando en el patio, y es la siguiente: corre hasta donde yo te quede. Si yo no te veo, si yo no te puedo ver, no puedes ir hacia allá. ¿Por qué? Porque yo no te voy a alcanzar, especialmente en mi caso Adriel, que tiene una facilidad para treparse en los sitios y para correr, que yo apenas lo alcanzo. Si no, pregúntale a Miriam. Y a caerse. Pero lo más importante, ¿verdad? Como padre, es que nosotros siempre queremos que los niños estén a una distancia accesible. ¿Para qué? Para cualquier situación poder ¿qué? Poder alcanzarlo, ayudarle, ¿verdad? Que no pase un percance mayor. Pero en la vida de nosotros como cristianos, con nuestro Dios es igual, con la diferencia que el alcance de Dios va más allá que el de nosotros. Dios tiene un alcance tan grande y hace cosas tan impresionantes, como dice el libro de Oseas, que Él con lazos de amor, con cuerdas de amor nos alcanza, no importa dónde nosotros estemos, dónde hayamos caído, cuán lejos aparentemente nos encontremos de Él. Su vista, su conocimiento y su amor va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y eso se demostró en la cruz, por eso lo puse el título: La cruz te alcanzará, porque en medio de Dios alcanzar a la raza humana, ¿cuál fue?
La cruz. Sin cruz no había posibilidad de que el cielo pudiera alcanzar al ser humano que como niño travieso se había alejado de Dios, se había caído y no sabía cómo levantarse. Y en el estudio de Simón vamos a ver precisamente eso, pero para poder entenderlo tenemos que estudiar profundamente ese único versículo que encontramos y darle también gracias a Dios que no solamente inspiró a un hombre a escribir la historia de Jesús, sino que tenemos ¿cuántos evangelios? 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando nosotros vamos a 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta que la historia está contada, pero desde una perspectiva diferente. Y hoy vamos como detectives a mirar esos 3 versículos que hablan lo mismo para encontrar claves que nos ayudan a entender la historia de Simón y poder comprender cómo Dios alcanza al ser humano en la historia de Simón y cómo Dios desea alcanzarnos a nosotros, estemos aquí o estemos en un lugar espiritualmente donde parece que Dios no puede alcanzar. ¿Qué les parece si oramos? Para que entonces comenzar. Dios, gracias te damos en esta mañana por tu amor y misericordia. Bendícenos, capacita, Señor, nuestra mente para poder exponer tu palabra, pero sobre todo abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para aceptar lo que tú has de traer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces allá al libro de Mateo, comenzando en el capítulo 16 y leemos el versículo 24. Mateo 16, 24, y ese versículo nos va a abrir pie a la historia. Ustedes conocen que muchas veces Jesús, cuando hablaba con situaciones un poquito que eran extrañas, ¿verdad? O daba algunos ejemplos que a muchas de las personas eran extrañas. Para un judío, la cruz era algo positivo. No. De hecho, la cruz era la máxima tortura que existía en el tiempo de Jesús, reservada solamente para los más altos criminales. Era lo que vendría siendo hoy la pena de muerte, ¿verdad? En la silla eléctrica o de la manera en que algunos países la ejercen. Solamente reservado para aquellos que hacían cosas que se iban más allá de la ley terrenal, ¿verdad? En el caso de los romanos. Y Jesús, cuando predicó, en una de las ocasiones, usa la cruz como un ejemplo de manera interesante. Mira lo que él dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y ¿qué? ¿Usted cree que este es un mensaje popular en el tiempo de Jesús? No. Para nosotros es algo bonito. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz, pero para ellos era un mensaje ofensivo. Si tú quieres ser mi discípulo de aquel que dice ser el Mesías, tienes que tomar la cruz, convertirte para la sociedad del tiempo en un ¿qué? En un criminal. Esta es la lógica humana con la que se puede entender ese versículo. Porque si la cruz está reservada para los criminales y Jesús dice tomen su cruz y síganme, le está diciendo rebélate en contra de todo. Pero vamos a darnos más adelante cuenta de que Jesús la usó con un significado mucho diferente a lo que ellos entendían en ese momento, y más adelante sus seguidores, que nosotros hoy lo entendemos como Dios quería que nosotros pudiéramos entender ese versículo. Así que muchas personas desde ese momento se desligaron de Jesús. Aquel que quiere que agarremos una cruz es aquel que me está diciendo que vaya a la destrucción y yo no lo voy a seguir. Eran muy pocos los que seguían a Jesús. De hecho, cuando Jesús es enjuiciado, ese versículo para muchas personas fue motivo de burlarse a Jesús. Tú decías que tenías una cruz, coge tu cruz ahora. Y mucha gente que lo ofendieron y que le dijeron improperios el día que Jesús fue crucificado, lo más probable utilizaron las palabras de Jesús. Usted sabe, cuando Jesús estaba en la cruz, muchos decían: ese es el Hijo de Dios, pues llámalo ahora para que te baje. Cuando se burlaron de Jesús, muy probable utilizaron esos textos. ¿Por qué yo estoy marcando esto antes de ir a la historia de Simón? Porque nadie en su sano juicio tiene una cruz en su espalda. Ni hoy, y mucho menos en aquel tiempo. Pero a Simón le iba a tocar llevar una carga que más adelante le iba a enseñar que Dios estaba dispuesto a alcanzarlo a él, no importa las circunstancias, y de salvarle a él
y de tomar en sus propias espaldas el peso que le tocaba a Simón y que por nuestro pecado nos toca a cada uno de nosotros. Porque si nosotros miramos la historia, ¿de quién realmente debería haber sido la cruz? Mía. Jesús pecó, se equivocó, tú y yo somos pecadores. La cruz estaba destinada para nosotros, y cuando Jesús dice, el que me quiera seguir, tome su cruz, Jesús está diciendo algo interesante. ¿Sabe? Yo sé que a ti te toca tomar esa cruz, pero yo la he tomado primero para que el día que tú toques tomar tu carga, entiendas que la estás haciendo no por tu fuerza, sino que si lo estás haciendo ahora y eres vencedor, es porque antes de ti yo me ocupé de cargar la cruz y el peso que tú no puedes cargar. Y eso para ti y para mí debería ser una alegría. El saber que cuando yo tengo pruebas, dificultades, problemas, cuando esta vida parece que me quiere destruir y que el peso de la cruz es demasiado fuerte para mí, estas palabras me recuerdan que ya hubo alguien que las cargó primero que yo. Y que las cargó con éxito. Porque nosotros, siendo francos, bajo el peso de la cruz de nuestros propios pecados, jamás y nunca nos podríamos levantar. Pero Jesús sí lo hizo. Y esto nos da esperanza de que nosotros podemos ser vencedores porque Él primero fue vencedor. Que podemos llevar nuestra cruz con dignidad en esta vida y vencer nuestros problemas porque Jesús ya lo hizo por mí primero. De hecho, ese es el mensaje de Juan. Nosotros le amamos a Él porque somos buenos. No, porque Él, ¿qué cosa? Nos amó primero. Esa es la única forma en que nosotros podemos entender el amor. Ahora sí, viendo esto, vamos allí a la historia. Vamos entonces al libro de Mateo, donde encontramos la primera mención de la cruz. Mateo 27:32, donde vemos la primera mención de Simón y la cruz, ¿verdad? Dice allí, Mateo 27, verso 32. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase. Y allí vemos muchos elementos rápidamente cuando leemos ese versículo que nos hacen, ¿verdad? Que nos llaman la atención. Primero dice que cuando salían de la ciudad, hallaron a un hombre. Esto nos dice que Simón no se encontraba en donde. En la ciudad, él no vivía en Jerusalén. De hecho, lo sabemos porque nos dice que ese hombre era de qué. Cirene. Cirene es un pueblo pequeño que se encuentra en Libia, en el norte de África. Así que Simón tuvo que haber hecho el viaje desde su casa, desde África, hasta Jerusalén. Y cuando estaba llegando a Jerusalén, se encontró con qué? Con la situación que estaban ¿qué? Sacando a Jesús para crucificarlo. Esto es muy interesante porque muchas veces en las películas vemos como que Simón viviera en la ciudad. De hecho, incluso ponen a Simón con un color de piel oscuro porque su ciudad era África. Pero Simón era un hebreo, era un judío. Sencillamente había emigrado a África. Mucha gente entiende que fue por trabajo, como muchas personas emigran hoy día buscando ¿qué? Mejorar su vida. Pero por alguna razón que más adelante vamos a encontrar, Simón regresa a Jerusalén, pero cuando regresa se encuentra con ese problema. Y el verso nos dice no solamente que se encontró con este problema, sino que cuando él estaba allí, él rehusó estar cerca de la multitud, él quiso esconderse, porque el texto dice que cuando le dijeron que cargara la cruz, fue bajo ¿qué? Lo obligaron, no le dijeron, tú puedes ser tan amable y cargar la cruz. ¿Quién se ofrece a cargar la cruz? No, tú. Y cuando el soldado tiró la mano y señaló con su dedo, o la cargas, o ponemos una cuarta cruz. Y tú vas en la cuarta, tú decides. Así que obligaron a Simón a cargar la cruz. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque Simón también sabía que la cruz era un símbolo de qué? Un símbolo negativo. Y él no quería asociar su vida nada con eso. Si nosotros conocemos la ley de los judíos y de los hebreos, sabemos que
aquel que se hacía cómplice de la muerte de otra persona estaba ceremonialmente impuro también y era partícipe. Simón no había visto el juicio de Jesús. Él no sabía si era inocente o culpable. Yo no quiero nada que ver con eso. Pero tuvo que cargar la cruz por obligación. Y esto nos debe a nosotros hacer pensar algo. ¿Jesús estaba obligado a venir al mundo? Jesús se ofreció. Él dijo, yo quiero ser el garante de los seres humanos. Yo quiero que ninguno de ellos muera. ¿Cuántas veces nosotros estamos a los pies de Jesús bajo obligación? ¿O cuántas veces estamos aquí porque entendemos que la cruz fue el motivo de la esperanza de cada uno de nosotros y venimos a Él porque le amamos, no porque nos trajeron o porque estamos acostumbrados a venir? Y eso nos tiene que hacer a nosotros pensar. Claro, en ese momento Simón no entendía nada sobre este asunto. Para él era extraño. Pero tú y yo que hoy conocemos, que vemos la historia, ¿cuánto gozo hay en el corazón de nosotros el saber que la cruz es nuestra salvación? Y el entender que no solamente nos toca amar a Jesús, seguirle, llevar nuestra propia cruz también, sino mostrarle a otros el amor de Jesús. O lo hacemos porque nos dicen, porque nos van a ver y dicen, mira, Samuel antes estaba en la iglesia y ya no quiere estar y estamos allí por obligación. Si Dios lo hizo por amor, ¿cuánto más deberíamos hacer nosotros en agradecimiento a Él que se entregó voluntariamente? Esa es la base de lo que de hecho hemos venido estudiando la lección. Porque para poder amar a nuestro prójimo, tenemos que entender que lo que debe haber en nuestro corazón primero es el deseo. Porque nadie ama por obligación. Es porque ha nacido de qué? Porque Dios ha puesto eso en su corazón y ha nacido de su corazón. Así que podemos nosotros con este versículo entender que Simón tenía al principio un problema de conexión con Jesús. ¿Por qué había ese problema con Simón? Para entender eso, tenemos que ir entonces a otro libro que nos habla precisamente de Simón. Y es el libro de Lucas, capítulo 23 y verso 26. Vamos a saltar Marcos un momento, porque Marcos es el más específico y el que nos une los tres puntos. Así que vamos a saltar por un momento Marcos y vamos a ir a Lucas 23, 26 para ver cómo Lucas escribió esta historia. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el libro de Lucas 23, 26. Y llevándole, tomaron acento Simón de Cirene. ¿Qué cosa? Que venía de dónde. Ahora Lucas no nos dice solamente que él iba entrando a la ciudad, sino que nos dice de dónde procedía. No venía de su ciudad nada más, sino que cuando llegó a su ciudad, al primer lugar que fue Simón fue ¿a dónde? Al campo, no a la ciudad. Dice, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. O sea, Jesús y Simón no iban lado a lado. Jesús iba al frente y mientras Simón llevaba la cruz, ¿qué es lo que iba viendo? A Jesús, las espaldas de Jesús laceradas, un hombre débil cayéndose en el suelo intentando levantarse, veía soldados golpeándolo y él tenía que aguantar todo eso mientras llevaba la cruz en su propia espalda. ¿Se dan cuenta que Lucas nos da otra perspectiva de la misma historia? Simón viene del campo. Muchos dicen que vendría de trabajar, porque en el campo ¿qué es lo que se hace? Trabajar. Venía de su afán personal, venía de su situación individual, y cuando entra a la ciudad se encuentra a Jesús, lo obligan, le ponen la cruz, y mientras él va con la cruz, ve a ese hombre que va sufriendo delante de él por culpa de la cruz que él lleva en su espalda. Y eso nos tiene que hacer a nosotros pensar una vez más. Ante lo que Jesús hizo por nosotros, ¿somos nosotros indiferentes? ¿O el saber lo que Jesús tuvo que pasar nos motiva a seguir hacia adelante sabiendo que es el lugar del mío y que Él lo tomó por amor a mí? No solamente eso, nos hace poner en perspectiva lo que Jesús quiere que hagamos, cargar nuestra cruz y seguirle a Él, versus lo que nos toca o lo que nosotros creemos que es mejor hacer.
En el caso de Simón, en el campo. ¿Qué ponemos nosotros en prioridad? ¿Lo que nos toca hacer, viendo el ejemplo de Jesús, o lo que queremos nosotros hacer a nuestro propio entender? Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Pero el versículo nos dice otra cosa mucho más interesante. ¿Qué día murió Jesús? Viernes. El judío, que era muy estricto en las reglas, los viernes, según la tradición, solamente trabajaba hasta las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque de 12 en adelante le tocaba preparar su casa, su familia, todo para recibir el sábado. De hecho, hasta hoy día, la frase el día de preparación, a nosotros los adventistas, nos suena que el viernes antes del sábado, las horas antes del sábado, el Elena White, el Espíritu Profesional, nos indica que debemos tomar las últimas horas del día de preparación y despegar nuestra mente. ¿Para qué? Para conectar nuestra mente al día que entramos, al día santo. Y eso nosotros como iglesia, no sé si por esta razón los viernes cerran a las 12 de la escuela, ¿verdad? Es algo parecido. No cerramos a las 3, sino a las 2. ¿Por qué? Para darle más espacio a las familias a que se preparen para el día que está por venir, que es el sábado. Pero ¿qué hacía Simón? Estaba en el campo. ¿Qué hacía la gente en la ciudad? Estaba más preocupada por crucificar a Jesús que por observar guardar las horas sagradas antes del sábado para conectarse con Jesús. ¿Quién en sus ojos hizo después de haber crucificado a Jesús, que murió a las 3 de la tarde, tenía una mente tranquila para ir a su casa y orar y recibir el sábado? ¿Usted cree que? Y no sé si usted había pensado eso, pero todo ese pueblo que crucificó a Jesús y después volvió a las 3 de la tarde tranquilo, no entendía la gravedad de lo que habían hecho. Y no solamente, hay algo más profundo. Jesús murió el día de la Pascua. No solamente ellos estaban desobedeciendo las reglas que ellos mismos se habían puesto para poder prepararse para el sábado. Jesús murió en un día importante, y cuando el día de la Pascua caía el mismo día, o las vísperas del mismo día de sábado, se le llamaba doble sábado. De hecho, cuando usted lee la Biblia, los fariseos le pidieron a Pilato precisamente eso, que no dejara a Jesús allí hasta el sábado por la noche, porque era un sábado importante. Mira lo que dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, el viernes antes del sábado, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, pues era sábado grande, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuesen quitados. Fíjense todo lo que ellos habían hecho para intentar guardar las reglas, mientras estaban matando al autor de las reglas que ellos decían seguir. Y Simón, en todo esto estaba ¿qué? Despreocupado por el sábado, despreocupado por la fiesta de la Pascua, que conmemoraba su liberación física de Egipto y espiritual del pecado, y lo que le importaba era estar en el campo. Y por alguna razón decidió bajar a la ciudad y se encontró con esto. Todas esas cosas que nosotros hemos hablado alrededor de este versículo nos hacen pensar una y otra vez, como dije ahorita, cuán importante es para ti la misión, cuán importante es para ti el conocimiento de un Dios que te ama y te salva, cuán relevante es para tu vida seguir a Jesús. O te has acostumbrado tanto, nos hemos acostumbrado tanto, que ya no hacemos y no nos inmunda. Reconociendo, hermanos, que nuestro tiempo está mucho más cerca de la venida del Señor que el tiempo de los discípulos. Que debería ser al revés. No deberíamos estar como estuvo ese pueblo o más como estuvo Simón. Deberíamos estar más pendientes de lo que Jesús hizo por mí, lo que está haciendo por mí ahora en el lugar santísimo y lo que está pronto a hacer cuando salga del lugar santísimo. Pero a veces nosotros perdemos de perspectiva porque no entendemos que cargar la cruz no significa llevar los problemas de la vida, no. Cargar la cruz es seguir el mismo camino de humildad que siguió Jesús, es seguir el mismo camino de entrega que siguió Jesús. Por eso Pablo usó el mismo ejemplo para su vida. Pablo no dijo por casualidad,
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo no lo escribió por escribirlo porque sonara bonito y porque fue una poesía linda. Pablo lo escribió porque él entendió el día que cayó al suelo y quedó ciego, que todo lo que había hecho antes de su vida no tenía sentido porque no estaba siguiendo a aquel que llevaba la cruz, que llevó la cruz un día por él. Pero cuando Pablo lo entendió, y cuando veamos ahí, porque Simón también lo entendió, él entendió que a mí me toca morir espiritualmente en esa misma cruz. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto o dispuesta a morir espiritualmente en esa cruz? Porque seguir a Jesús en el camino significa eso. En algún punto de tu vida tu yo se tiene que morir. No es que cargue la cruz hasta que Él venga y diga, Señor, mira, aquí está, la cargué. No. Es que hay un punto en que tú tienes que morir a tu yo. Así como Jesús murió físicamente por los pecados. Y obviamente, tiene que haber también otro punto en el que tú, así como Jesús salió de la tumba, puedas por el poder de Jesús, una vez hayas muerto al yo, salir de la vieja vida y vivir ahora como Cristo vivió. Eso es lo que significa. Y hasta ahora Simón no lo había entendido. Él veía la cruz como algo negativo, no le interesaba seguir el camino de Jesús y quería seguir, ¿verdad? Las normas. Él solamente estaba allí porque lo obligaron y no le interesaba nada que ver con la religión judía, aun cuando era judío. Y en esto podríamos decir algo muy interesante. Es que cuando él se muda de su ciudad, y más adelante lo vamos a ver, perdió de perspectiva la razón por la cual él, como hebreo, como judío, existía en este mundo, que la razón del judío era solamente ser el canal de donde nacía el Mesías y ellos ser entonces los anunciantes del Mesías. Pero él se alejó de su ciudad, de su nación, de sus reglas, y poco a poco fue mermando la fe en él. Hasta el punto que pareciera que allá lejos en África, Dios ya no lo podía alcanzar. Pero la mano del Señor planeó aquel día para que Simón estuviera lejos de su casa y se encontrara cara a cara con el único que le podía hacer otra vez reavivar ese amor para su Dios. Y ese encuentro, que en ese momento para Simón hubiera sido algo horrible, se va a convertir en algo positivo para su vida. ¿Sabes? Dios va a hacer cualquier cosa que sea necesaria para alcanzarte. Aun cuando eso para ti sea aparentemente negativo o desagradable, como en el caso de Simón, porque yo estoy seguro que para él fue desagradable cargar esa cruz. De ahí en adelante, todo el mundo, lo único por lo cual lo iba a conocer era por aquel que ayudó a cargar la cruz para que mataran al Salvador. Esa va a ser su fama. Pero eso también le iba a abrir a él las puertas del cielo, porque iba a entender las profecías de una manera mucho más profunda. Porque no solamente iba a ver la profecía cumplida, sino que se iba a ver a él mismo como parte física de la profecía. Eso para toda su vida, para él y su familia, iba a ser de bendición. Él había pedido de perspectiva lo que dice Ageo 2:7. Y haré temblar la tierra y a toda la gente, y vendrá el deseado de todas las gentes, y heriré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquel, el deseo de toda la gente, de todo el pueblo, estaba entre ellos, pero él no lo veía, porque solamente veía la cruz y a un hombre magullado. Él había perdido de perspectiva lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, porque he aquí tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado en un asno, sobre un pollino, hijo de asno. De hecho, eso se cumplió exactamente como lo dijo Zacarías, pero nadie lo entendió. Cuando nosotros perdemos de perspectiva la cruz, el motivo de la cruz y la razón de ser de la cruz, perdemos de perspectiva también a aquel que se entregó en ella. Por eso el Espíritu de Profecía nos dice que nosotros deberíamos constantemente repasar
la vida de Jesús, especialmente sus últimas horas en esta tierra, que incluyen la cruz. ¿Por qué? Porque esa es la motivación del cristiano, de entender que Dios lo entregó todo con tal de alcanzar a aquel y aquella que no merece nada, que somos tú y yo. Ahora, ¿por qué Simón estaba en el campo? ¿Por qué Simón negaba tener la cruz sobre sus hombros? Marcos une todos los puntos, el de Mateo y el de Lucas, porque menciona algo allí que ninguno de los otros dos evangelistas ha mencionado, y va a abrir nuestros ojos a entender la razón real por la cual Simón no quería nada que ver con eso. Marcos 15:21. Esa es la última de la mención de Simón en la Biblia. Marcos 15:21. ¿Lo tenemos? ¿Ven? Dice allí Marcos capítulo 15, verso 21. Y obligaron, ¿eso fue lo que dijo Mateo? ¿Que obligaron a Simón? Sí. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Ahora añade algo. ¿Padre de quién? De Alejandro y Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Marcos nos añade algo que es sumamente importante. Este hombre tenía dos hijos, uno llamado Alejandro y uno llamado Rufo. Y ustedes saben que cuando en la Biblia se mencionan nombres específicos, ¿es por qué? Porque son muy importantes y no pueden ser pasados por alto, porque ellos hacen una conexión en la historia. ¿Quién era Marc? ¿Quién era Alejandro? ¿Y quién era Rufo? Bueno, Pablo dice en Romanos 16:13 que Rufo fue uno de los principales autores de que la ciudad de Roma tuviera presencia de la iglesia. Romanos 16:13 dice: saludad a Rufo, el escogido en el Señor, y también a su madre. De tanto Rufo como su madre habían sido misioneros en Roma, y gracias a ellos Pablo pudo llegar a Roma y se pudo fundar una iglesia cristiana en Roma. ¿Era importante Rufo? Fue importante en la historia de la iglesia. Y este hombre era hijo de Simón, lo que nos lleva a nosotros a deducir que Rufo era discípulo de Jesús, aunque no era discípulo, no era de los 12 discípulos, era seguidor de Jesús mientras Jesús estuvo en esta tierra, y obviamente su hermano también. De hecho, el Espíritu de Profecía nos lo confirma. El deseo de toda la gente, página 691, nos dice: Simón había escuchado de Jesús por sus hijos. Sus hijos creían en el Salvador, pero aún así él no quería ser su discípulo. Sus hijos habían conocido a Jesús en Jerusalén, habían visto a Jesús sanar enfermos, multiplicar el pan, levantar muertos, y decidieron seguir a Jesús. Y obviamente, como dice el Espíritu de Profecía, ¿qué hicieron? Papá, encontramos al Mesías. Olvídate de eso. Fue la contestación de Simón. Ellos estaban en Jerusalén, Simón en Cirene, allá en Libia, en África. Me imagino que se comunicaban por cartas. Obviamente era la única manera de comunicarse a la distancia tan larga. En aquel tiempo era una tecnología que podían tener, ¿verdad? Y yo me imagino las cartas de sus dos hijos a su padre. Papá, hemos llegado a este sitio ya especial, la ciudad es hermosa, más de lo que nos contaste cuando éramos niños. Las personas, los edificios, el templo, que es glorioso, todo eso es asombroso. Pero tenemos que contarte algo especial que hemos encontrado. Hemos hallado al Mesías. Él sana a los enfermos, resucita a los muertos, camina sobre las aguas. Papá, creemos firmemente que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Con amor, Alejandro y Rufo, Shalom. Y yo me imagino a Simón leyendo esa carta. Se dañaron a esta gente. Yo los mandé a estudiar, los mandé a trabajar, y ellos lo que hicieron fue a seguir a un hombre que dice que es el Mesías, y para todo el mundo, y que de Nazaret saldrá algo bueno.
Voy a hacer las maletas y voy para allá a ponerlos en cintura, porque si no, los romanos los van a matar. Porque todo el que se autoproclama Mesías es muerto por los romanos. Y los fariseos, que odian que la gente se suba a un nivel más alto que ellos, también los van a querer matar. Y si yo no voy y los saco de ese revolú, mis hijos van a morir. Quizás este fue el pensamiento de Simón, pero el pensamiento del cielo era otro. Tú te fuiste allá bien lejos de mí, pero mi cruz es capaz de alcanzarte allá. Y hoy Jesús te dice lo mismo a ti hoy. No importa lo que has hecho, dónde has ido, cuán hondo hayas caído, cuán desinteresado o desinteresada estés por mí. Mi cruz es capaz de alcanzarte. Mi muerte por ti es suficiente para que tú puedas ser salvo, perdonado y liberado hoy en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para Jesús. Si pudo hacer eso a la distancia y atraer a ese hombre hasta ese momento exacto para que él entendiera, Jesús también lo puede hacer por ti. Y ten por seguro que lo hará. La situación ahora es la siguiente. ¿Eres tú capaz de aceptarlo? Como vamos a ver ahora que Simón lo hizo. O ante todas estas evidencias prefieres negar y seguir con la vida igual. Eso ya está a cada cual de nosotros. El Señor nos pedirá cuenta. Pero Él ha hecho todo lo posible, ha puesto todas las herramientas para que ninguno de los que estamos aquí perdamos la oportunidad de estar a sus pies un día en la Santa Jerusalén. Nadie puede tener excusa de decir, yo no lo sabía, nadie me alcanzó, nadie me lo dijo. Dios va a hacer lo necesario. Y a la misma vez quiere a través de nosotros hacerlo con otros, como lo hizo con Alejandro y Rufo. Porque si ellos no hubieran hecho eso, quizás su padre nunca hubiera escuchado de Jesús. Simón hace el viaje. Y ahora podemos unir los tres versículos y podemos crear la historia. No inferida, sino ya explicada por esos tres versículos juntos. Simón está en su casa, sabe que sus hijos son sus discípulos de Jesús, de un hombre que se autoproclama Mesías. Él no lo desea. Viaja a Jerusalén y el primer lugar donde va a buscarlos es en donde, en el campo, como nos dice el libro de Lucas. Y va a ir preguntando, ¿han visto ustedes a los muchachos de esta manera? Se llaman Alejandro y Rufo. Yo no sé, pero allá abajo hay un revolú de la ciudad, puede ser que los encuentres allá. Y sigue preguntando de casa en casa en el campo, de lugar en lugar en el campo, pero se da cuenta que encuentra muy pocas personas y que la mayoría está en la ciudad. Así que decide bajar de la ciudad, como nos dice el libro de Lucas. ¿A dónde? Baja del campo a Jerusalén. Y cuando se está disponiendo a entrar, como dice el libro de Mateo, se encuentra el tumulto de las personas. Unos lloran, otros se ríen, otros nos miran con desprecio, otros gritan, ¡crucifícale! Mujeres lloran y le dicen, no, él es inocente, no lo toquen. Y él dice, ¿qué es este tumulto? Y se mete entre las personas, y cuando de momento muere una persona, se encuentra con Jesús. Su cara sangrienta, sus espaldas desfiguradas y sus miradas se encuentran. Simón lo ve y quizás tuvo un pensamiento, ¿por qué hacen esto con este hombre? ¿Habrá sido tan malo que estoy capaz de recibir tanto castigo? Quizás se volteó hacia alguien y le dijo, ¿por qué hacen eso? ¿Quién es él? Y uno con una voz burlona le dice, ¡ja! Ese es el que se autoproclama Mesías. ¿Y cómo se llama? Pregunta Simón. Jesús de Nazaret. Y la mente de Simón hace ¡pum! Ese es al que Alejandro y Rufo están siguiendo. Yo vengo a buscar a Alejandro y Rufo. Y al que ellos dicen que es el Mesías, ya casi ni vida le queda. Si son capaces de hacer eso con ese Jesús, ¿cuánto quizás ellos querrán hacer con mis dos hijos? Me imagino que sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya no tanto por aquel hombre que sufría, sino por sus dos hijos. Pero Jesús vuelve y los mira. Y la mirada, sin palabra, parece decirle, tranquilo, no te preocupes.
yo estoy aquí, pero Alejandro y Rufo también. En ese momento un soldado lo toma por la ropa y lo obliga a llevar la cruz. Golpean a Jesús, lo empujan hacia el frente y él sigue por obligación, siguiendo a Jesús, pero pensando en sus dos hijos. Pensando en lo que sus dos hijos le dijeron sobre aquel que sanaba enfermo, que resucitaba personas, pero ahora estaba tirado en el suelo, apenas sin poder caminar. ¿Se imaginan ustedes esa historia? ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? ¿Hubiera soltado la cruz? ¿Hubiera ayudado a Jesús a levantarse? ¿Hubiera corrido para encontrar a sus dos hijos? La historia dice que Simón siguió con Jesús hasta llevar la cruz al monte. Yo no sé si sus hijos hubieran usado versículos de la Biblia para hacerle pensar a Simón que este era el Mesías, pero sin duda Simón, que era judío y que había leído la Biblia, el Espíritu Santo tuvo que haber traído Isaías a su mente. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca ante sus trasquiladores, y por sus llagas fuimos nosotros. Y en su mente tuvo que haber hecho clic esas tres palabras: Mesías, sacrificio, salvación. Y eso fue el punto crucial para que Simón entendiera que sus hijos tenían la razón. Y lo sabemos por una sola razón. El libro La única esperanza, página 128, dice: la carga que le obligaron a llevar a Simón llegó a ser el medio de su propia convicción. Los acontecimientos del Calvario y las palabras pronunciadas por Jesús, mira cómo dice Elena, o sea, Simón no solamente llevó la cruz, vio que lo crucificaron y se quedó allí hasta que Jesús murió. Eso hizo una impresión en su mente tan grande que no se pudo ir de ese monte. Los acontecimientos del Calvario y las palabras pronunciadas por Jesús indujeron a Simón a aceptarle como el Hijo de Dios. La cruz convirtió a Simón. Simón vino a la ciudad a buscar a sus hijos y bajó de ese monte convertido en un seguidor de Jesús. Aunque Jesús ya había muerto, pero la esperanza nació en su corazón. Fue para él, dice ella, una bendición llevar la cruz al Calvario. Es una bendición para ti convertirte en un seguidor de Jesús y que los demás te critiquen y que los demás digan, piensa más en lo que los demás dicen, pues es para ti una bendición decir, soy diferente, porque llevo algo que otros no tienen, pero no para hacerme el mejor, sino para enseñarle a Jesús a otros. Fue para él una bendición llevar la cruz al Calvario. Y desde entonces, escucha lo que dice Elena, desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Él entendió que eso no fue una casualidad. Fue la providencia del cielo que lo llevó a cargar la cruz. Dice, ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad. Ya no estaba obligado, ¿verdad? Dijo, la cruz espiritual la voy a llevar con orgullo. Las palabras, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ahora tomaron realidad en Simón. Quizás él no las escuchó, pero más adelante cuando escuchó a otras personas decirla, entendió. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y estar siempre alegre bajo su carga. No es casualidad entonces que Jesús le dijo a sus discípulos, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo llevad mi yugo. ¿Cuál era el yugo de Jesús? Se estaban refiriéndose a la cruz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Y termina con la mejor frase que puedes escuchar en este día. Porque mi yugo es fácil, Él llevó el peso mayor. Quizás Simón llevó la cruz de madera, pero la carga del pecado la llevaba Jesús, ¿sí
Simón no podía. Quizás Simón tuvo que ayudar a los romanos a levantar la cruz una vez que Jesús estaba clavado allí. Pero era Jesús el único que podía morir por el pecado de Simón de manera exitosa. Porque Jesús resucitaría el tercer día. Y por esa razón, Él tendría acceso, como tú y yo tenemos acceso hoy al cielo, al pedir perdón en oración por nuestros pecados y tener la certeza y la seguridad de que son perdonados y que somos librados de su culpa y de sus consecuencias. Por eso Jesús dijo, invita hoy a que llevemos la cruz con Él. Porque lo que nosotros podamos llevar en esta vida es pequeño al lado de lo que Él hizo. Su cruz, el vivir una vida santa, el morir por el pecado, el resucitar, fue la mayor acción que pudo hacer, cosa que tú y yo no podemos hacer nunca. Ya Él hizo lo más pesado. Tú y yo realmente no estamos cargando nada. De hecho, mira cómo Él lo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, que daréis descanso para vuestras cargas, porque tu yugo es fácil. No, dice, porque mi yugo. Primero te invita a cargarlo con Él y después te dice, tranquilo, que al final yo lo voy a hacer mío, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor te invita, pero en el proceso Él va a cargarlo. La pregunta es, y vuelvo a decir lo mismo, al entender esto en la vida de Simón, ¿somos nosotros capaces de quedarnos indiferentes ante el gran amor de Dios? Disculpa. ¿O somos capaces de entender que si Jesús fue capaz de hacer todo eso por un hombre que no quería saber nada de Jesús, ni de Mesías, ni de Israel, ni nada, porque vivía lejos? Si Jesús hizo tanto para alcanzar a un solo hombre, ¿tú crees que no es capaz de alcanzarte a ti? Y que su deseo no es alcanzarnos a nosotros hoy. Debemos no solamente creerlo, debemos vivirlo, debemos predicarlo. Lo que Jesús hizo no debe ser en vano. Que sea real en tu vida el hecho de que quieras morir en la cruz con Jesús, a tu viejo hombre, a tu vieja mujer, y puedas levantarte en el Espíritu Santo y predicarle al mundo que hay un Dios que regresa, que tuvo tan grande amor, que pensó en cada uno de nosotros de manera individual. Porque esta historia de Simón nos dice que Jesús pensó en él de manera individual y que creó todas estas circunstancias o situaciones que parecieran al azar, pero sabemos que no, con la única intención de que Simón pudiera ver su cara y pudiera escuchar su voz en la cruz y pudiera entender que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta mañana te invito a que hagas tuya la historia de Simón y que intercambies allí, en la historia, el nombre de Simón por el tuyo. Dios te ama de esa manera. Dios quiere encontrarse contigo de esta manera individual e íntima y decirte, hijo mío, hija mía, yo morí por ti. Solamente hoy te pido que me sigas, que tomes tu cruz y que sigas mi camino. Y que en caminar en esta vida puedas decirle a todos los que te encuentres que yo un día he de regresar para llevar conmigo a todo aquel que quiera ser partícipe conmigo, no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Si es tu deseo en esta mañana, el que la cruz de Jesús pueda ser anotada a tu cuenta en el cielo, yo te voy a pedir que te pongas de pie allí donde estás. Yo voy a orar por ti, iglesia. Vivimos en un mundo donde los desafíos cada vez son más grandes. Vivimos en un mundo donde literalmente nadamos como nada el salmón, en contra de la corriente. Todo lo que nos rodea nos aparenta decir que nosotros somos los que estamos mal. Todo el mundo va hacia allá y nosotros vamos hacia este lado y hacia arriba. Pero con la fortaleza de Cristo es posible.
Y yo voy a orar por ti, iglesia, para que cada día recuerdes que si estás aquí, no estás aquí por casualidad. Dios no puso esta iglesia en este barrio por casualidad. Tú no llegaste a este lugar por casualidad. Dios te trajo con una intención y con un propósito. Número uno, porque te ama y te quiere salvar. Y número dos, porque te quiere usar como instrumento para que salves a otros. Dios te damos gracias en esta mañana por tu gran amor y por el empeño que ha tenido el cielo para salvar cada una de nuestras vidas. Agradecemos, Señor, con un corazón humilde, entendiendo que no merecemos nada de lo que tú has hecho por nosotros y que lo único que podemos hacer de manera recíproca es, Señor, amarte, seguirte y predicarte. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida cada día el mal pueda morir en la cruz, así como tú moriste por nuestros pecados. Y que cada día podamos decir, como dijo Pablo, queremos estar, Señor, juntamente contigo, no solo en la muerte de nuestro viejo hombre, sino en la resurrección de una vida perfecta como la tuya, sirviéndote, permitiendo que el Espíritu Santo nos indique qué y cuándo debemos hacer. Que el mundo pueda ver en nosotros verdaderos seguidores del Mesías. Y cuando el tiempo no sea más, Padre, poder encontrarnos contigo, para entonces poder vernos cara a cara con el autor de la vida, con el que estuvo dispuesto una vez a morir por nuestros pecados, y que en ese momento, oh Dios, podamos nosotros estar seguros de que al ascender contigo viviremos en tu presencia por la eternidad. Pediste a tu iglesia aquí en Barrio Cortés, Señor, ayúdanos a hacer una luz, a entender que no están aquí por casualidad y que cada uno de ellos, Señor, son un instrumento necesario para que este lugar pueda entender y escuchar que Jesús es el Dios, es el Rey, es el Mesías libertador que está en el cielo, dispuesto a perdonar nuestros pecados y que pronto volverá. Amén. Llévanos conmigo a nuestros hogares, Señor. Bendice los alimentos y que tu Espíritu Santo nos acompañe al salir. Lo pedimos, oh Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.